Muy buenas, compañeros. En el episodio de hoy quiero hablaros del verdadero peligro de aprender o incluso de mejorar en seducción sin haber solventado el problema de raíz. Es decir, de empezar a aprender, de meterte en este mundito de la seducción, de mejorar, de realmente estar consiguiendo resultados sin haber tomado la Red Pill o sin haberte terminado de desenchufar, entre comillas, de la Matrix. Y también quiero hablaros de la importancia de los batacazos para poder desenchufarnos correctamente de esta Matrix más rápido. Antes de nada, por supuesto, quiero deciros, cuando hablo de desenchufarnos de la Matrix y todo este tipo de metáforas que he puesto, me estoy refiriendo o estoy haciendo referencia a estas metáforas que vienen de la película de Matrix, la primera, que por si alguien no la ha visto, os recomiendo encarecidamente que la veáis. Dicho esto, a lo largo del episodio vais a entender exactamente a lo que me refiero con esos ejemplos, pero creo que algo importante que tendremos que destacar, y es lo que quiero hacer en el episodio de hoy. El peligro realmente que se esconde detrás de que aprendas seducción, de que obtengas resultados, pero que realmente no hayas cambiado quién eres. Muy buenas, compañero. Bienvenido a radiohombrealfa.top, tu canal de podcast sobre seducción, dinámicas sociales y Red Pill más completo de habla hispana. Fijaos, uno de los problemas que afrontan o que tienen que afrontar los hombres que no están metidos en el mundo de la seducción y que no están consiguiendo los resultados que quieren es que ellos al final están actuando desde una mentalidad o desde un sistema de creencia o como lo queramos llamar, actúan de una manera o tienen una idea de cómo funciona o cómo debe de funcionar la interacción entre hombres y mujeres. Y la tienen de esta forma, tienen esa determinación, digamos, ese conjunto de creencias determinado, porque piensan que de esta manera van a diferenciarse de los otros chicos, ¿vale? Del típico chico que normalmente cuando nos referimos a un hombre más, entre comillas, beta, o que está en la Blue Pill, no ha tomado la Red Pill todavía, lo que ocurre es que tiene un conjunto de comportamientos que él defiende porque considera que de esta forma va a conseguir resultados con las mujeres mucho mejor, ¿vale? Diferenciándose de no ser como el típico chico del que ella se acaba quejando. Pues él normalmente este tipo de hombre, digamos, lo que acaba diciendo o pensando es, vale, las mujeres se quejan de los chicos malos, por tanto, si yo soy capaz de posicionarme como alguien opuesto a ese chico malo, que tiene ese otro tipo de cualidades opuestas, es mucho más fácil que consiga los resultados, ¿ok? Y esto le genera a ese chico, porque al final ha vivido su vida reforzando ese sistema de creencias, esa mentalidad de alguna manera, o esa visión de la realidad, de lo que él piensa que es la realidad para él. Lo que ocurre es que cuando luego se encuentra con dos cosas, primero, la realidad, que la realidad es que no está consiguiendo resultados, o los otros hombres o los otros chicos que sí que están consiguiendo resultados haciendo justamente lo contrario, eso directamente le ataca el ego. Y no hay más que ver comentarios de otros hombres que llegan nuevos a la comunidad, o bueno, de hecho, sin ir más lejos, el otro día creo que me vi por ahí por Instagram un comentario de un chico, pues poniendo su opinión, digamos, desde el ego, de que no estaba bien lo que yo estaba hablando de la hipergamia o que eso no existía o no sé qué historia me decía, ¿no? Pero digamos que es un poco lo mismo. ¿Qué es lo que ocurre? Que al final cuando un hombre decide buscar contenido de este tipo, no lo hace desde una posición de que está consiguiendo muchos resultados. Al revés, lo está haciendo porque realmente no está consiguiendo los resultados que él quiere conseguir. Y de hecho, si lo piensas, lo que realmente han estado haciendo estos chicos es precisamente lo que critican de los que sí que saben seducción o de los que somos más naturales de alguna manera o tenemos resultados de alguna forma. Y es que están repitiendo una y otra vez un guión, están repitiendo una y otra vez un patrón de comportamiento. Porque una de las grandes críticas que se le hacen a los AVEN o a la gente que estudia seducción o que sabe técnicas de seducción o que aplica técnicas de seducción de alguna manera es precisamente, y esto ya venía siendo así desde el libro The Game de Neil Strauss, que te conviertes en un robot social, que dejas de ser tú mismo, que pareces un autómata, que no tiene todo este tipo de historia. Es decir, que estás actuando en base a un guión. Pero si realmente lo piensas, esta gente, digamos, estos chicos más beta o que no han tomado la Red Pill o como queramos llamarlo, lo que están haciendo hasta ahora o lo que siguen haciendo es precisamente actuar también en base a un guión. Al guión con el conjunto de comportamientos que ellos piensan que va a tener éxito en base a cómo ellos ven la realidad. Pero no deja de ser un guión, no deja de ser también un comportamiento enlatado de alguna manera.
La única diferencia es que el guión o el patrón de comportamiento que han integrado en base al que actúan los hombres que no tienen este conocimiento es un guión que se le ha estado programando, por así decirlo, desde que han sido pequeños por la sociedad y se le ha estado bombardeando continuamente. Y que ellos mismos acaban de creerse ese guión y lo integran dentro y por eso luego atacan desde el ego, por así decirlo, les toca el ego cuando son expuestos, digamos, con una realidad diferente. Pero ¿qué ocurre cuando al final algunos de estos hombres, desde una posición de mayor humildad, digamos, aceptan o dan una oportunidad a probar algo diferente o a integrar estos conocimientos de la seducción o del Red Pill? Lo que acaba ocurriendo es que empiezan a ver resultados. Empiezan a ver mejores resultados que los que estaban viendo antes. De repente empiezan a ver que pueden estar con chicas de un mayor calibre de los que ellos pensaban que estaban a su alcance antes. Y lo único que ha hecho falta para poder llegar a este punto, para poder obtener estos resultados, ha sido reemplazar ese comportamiento más beta por una mentalidad donde te estás viendo a ti mismo como el premio y como la prioridad. Una de las cosas comunes que ocurren en este punto es que te puedes llegar a sentir, o estos tipos se pueden llegar a sentir como chicos malos, digamos, como esos, entre comillas, cabroncitos, ¿no? De los que se quejan normalmente las mujeres. Las personas de a tu alrededor pueden decirte que has cambiado, o que estás más serio, o estás más diferente de alguna forma, o que estás siendo alguien que tú no eres. Probablemente durante el proceso, durante este proceso de cambio que comentaba, desde que la persona no conoce nada de seducción hasta que da una oportunidad a esto, aplica y se da cuenta de que está obteniendo unos resultados, puede ser que estés escuchando durante ese proceso este tipo de cosas. Pero hay algo con lo que tú no puedes, o hay algo que es indiscutible, y es que estás viendo mejores resultados que los que estabas viendo antes, cuando estabas aplicando ese otro conjunto de comportamientos. Y bueno, ¿esto qué tiene que ver con ese mayor peligro de la seducción que yo estaba hablando al principio? Pues muy sencillo. Lo que venía diciendo es que al final, esta gente, cuando aprende un conjunto de técnicas, un conjunto de comportamientos, digamos lo que es más de seducción, empieza a aplicarlo, está viendo unos resultados. El problema está en que si todavía no ha vencido esa mentalidad beta, entre comillas, o esa mentalidad que le hace todavía creer que la realidad que él creía posible sigue siendo posible, va a volver a caer ahí porque no ha solventado el problema de raíz, ¿vale? Al final, una persona que tiene una mentalidad blue pill va a seguir queriendo tener una mentalidad blue pill, sigue queriendo creer en ese idealismo que le han vendido durante toda su vida. Y el verdadero problema es este, porque las personas, digamos, los hombres que siguen creyendo en ese idealismo, en ese encontrar la media naranja, la alma gemela, esa chica perfecta que va a cumplir todas sus expectativas, etcétera, con el conjunto de comportamientos que estaban aplicando antes, sin saber todas estas técnicas, no estaban consiguiendo resultados y por tanto pues seguían ahí. El problema es que cuando empiezan a aplicar un conjunto de técnicas que sí que les da resultados, es mucho más fácil que refuercen o que caigan rápidamente en esa monitis. Y en el mismísimo momento en el que les funciona esa técnica o les funciona ese conjunto de comportamientos que aprenden en seducción, rápidamente vuelven a caer en esa monitis y rápidamente lo que buscan es tener una relación a largo plazo con la primera chica que le acaba haciendo caso, que ellos mismos se cuentan la película, entre comillas, de que esa chica es la especial. Y de hecho una de las cosas que piensa en ese momento, en el momento en el que acabas de entrar en esto de la seducción, has aprendido unas cuantas técnicas y ves que te están dando resultados y consigues a una chica que te hace caso, que te gusta, lo que piensas es, por el comportamiento que va a tener ella contigo, que no es necesario aplicar ese conjunto de técnicas. Que realmente puedes ser tú mismo, porque claro, una vez que entra en una especie de relación o empieza a haber más tiempo a la misma chica, es ella la que te está demandando conocer más de ti, quiere saber más de ti, quiere que seas tú mismo con ella, quiere, pues eso, que te abra un poco más, que comunique, etcétera, 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 que todo esto forma parte de ese proceso de la betaización. Lo que acaba ocurriendo aquí es que tú piensas y dices, joder, es verdad, estoy haciendo una tontería, quiero ser yo mismo con ella, ahora que he encontrado a la chica, esto no sirve para nada, esto es simplemente algo pasajero, ahora puedo dejar de utilizar esto y puedo rápidamente volver a ser yo mismo y a estar cómodo con esta chica. Y entonces vuelves de nuevo a ese comportamiento más blue pill o ese comportamiento más beta que hace precisamente que la relación sea mucho peor, que la chica pierda el interés, pierda la atracción, etcétera, etcétera. Porque por muchas técnicas que sepas o por mucho comportamiento que hayas integrado de la seducción, si no has solventado ese problema, entre comillas, de raíz, si no has solventado esa mentalidad o esa visión que tiene idealista de las relaciones, va a volver a caer ahí.
Esto no es algo nuevo. De hecho, en el libro The Game, como mencionaba antes, de Neil Strauss, incluso Mystery, uno de los mayores AVEN o PUAs de la comunidad, o quizá el pionero en todo esto, acabó cogiendo una monitis enorme. De hecho, esto aparece en el libro, como digo, donde se le va un poco como la pinza, incluso tiene varios intentos de suicidio, etcétera, 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 cuando entra en una relación a largo plazo con Katia, su chica, digamos, que le produce la monitis. ¿Y esto qué te indica? Esto lo que te indica es que incluso el mayor artista venusiano, el mayor seductor de toda la comunidad, seguía siendo por dentro un poco beta, seguía siendo por dentro, o seguía creyendo por dentro en ese idealismo blue pill. Porque en el momento en el que encontró una chica que cumplía más sus estándares de alguna manera, volvía a comportarse de la misma forma que antes, volvía a comportarse en base a ese idealismo, porque no ha terminado de aceptar del todo la realidad, no ha terminado de desenchufarse de esa Matrix. Sigue pensando que las cosas son como le han dicho que eran en un principio, no ha tomado la red pill, por así decirlo. Esto es algo que a mí mismo me ocurrió cuando empecé en esto de la seducción y tal, que, bueno, cuando empecé a obtener resultados, en el momento en el que encontré una chica de un calibre superior al que yo estaba acostumbrado, que me empezó a hacer caso, efectivamente, desarrollé por ella esa monitis. Lo que acaba ocurriendo es que te acabas comportando de la misma manera que te comportaba antes y acabas teniendo los mismos resultados que obtenía antes. Es decir, la relación acaba, la atracción por su parte se pierde, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una frase muy buena de Ross Jeffries, que, bueno, por quien no lo sepa, Ross Jeffries es realmente el padre de la seducción como tal, y la frase que decía era la siguiente: enseñar habilidades de seducción a alguien beta es como darle dinamita a un niño. Y esto es completamente cierto, porque claro, una vez que alguien con una mentalidad blue pill está obteniendo resultados, el potencial para el desastre es mucho mayor. Porque claro, la mayoría queremos esa fórmula mágica que nos consiga la chica. Pero esa fórmula mágica o ese conjunto, o esa metodología que nos consiga la chica, no, por lo general, en este tipo de metodología de seducción, no hacen nada para prepararte para esa relación idílica que todo tu pasado, toda tu mentalidad más blue pill lleva años fantaseando. Entonces, si realmente no cambias eso, si realmente no aceptas la realidad como es, aceptas que a lo mejor como tú pensabas que funcionaban esto de las relaciones o ese idealismo que tú tienes de las relaciones o de las interacciones entre hombres y mujeres no es del todo cierto, si no aceptas eso y simplemente adquieres un conjunto de comportamiento o aprendes seducción para conseguir a esa chica de tus sueños, en el proceso tú no te conviertes en un hombre, te conviertes en un niño con dinamita. Y acabas dejando entrar a mujeres en tu vida que a lo mejor no te convienen tanto, porque ni siquiera te has parado a analizar si esa chica te conviene o no en tu vida, o acabas dejando entrar mujeres en tu vida con las que luego te comportas de aquella otra forma en base a ese idealismo que tú tienes en mente y acabas teniendo una relación pues bastante desastrosa. Eso hace que cuando alguien entra nuevo en estado de la seducción, como digo, y empieza a obtener resultados, realmente está tan cegado por ese subidón de estar consiguiendo ahora nuevos resultados y mejores mujeres, que ni siquiera se paran a pensar si la chica con la que van a meterse en una relación les conviene o les interesa o no. Es muy importante realmente que no es solo aplico un conjunto de técnicas y en el momento en el que una chica tal me haga caso, tengo una relación con ella, porque la gran mayoría, y esto estoy harto de verlo en mentoría, sobre todo cuando enseño partes de mi propia metodología, donde analizamos a la chica que tenemos enfrente, la gran mayoría ni siquiera se paran a pensar qué tipo de persona tienen enfrente o qué tipo de persona dejarían entrar a su vida o no. Y luego está este tipo de comentarios que te pueden hacer desde fuera, donde dicen, no, pero es que una vez que cuando una chica te gusta eso no se controla. ¿Cómo que cuando una chica te gusta no se controla? ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces te gusta una chica y aceptas todo lo que sea, vas por inercia, no sabes ni siquiera de antemano si es lo que quieres, es una relación o no, y actúas, como digo, por inercia, te dejas llevar, sin saber siquiera la clase de persona que tiene enfrente. Hombre, por supuesto conoces a la persona que tiene enfrente, pero conoces la parte que ella quiere que conozcas sobre ella. No conoces realmente todas esas partes de ella que te van a dar la información para poder decidir si meterte o no en una relación con esa chica. Y eso hace que no estés preparado para lidiar por mujeres, digamos, con cierta inestabilidad emocional, o no estás preparado para lidiar con ningún otro tipo de circunstancia, con este proceso de betaización o con cualquier otro tipo de acontecimiento que te ocurra en la interacción con ella. Sino que lo que ocurre es que, claro,
yo tenía en mente que las relaciones tenían que ser idealizadas de esta forma, he aprendido un conjunto de técnicas que me obtienen mujeres y cada vez que conozco a una chica lo que hago es tratar de acoplar esa relación en base al idealismo o a esa idealización que yo tenía de cómo debe de ser una relación. Esto lo único que hace es que te obsesione y que efectivamente obtenga o consiga contraer, vamos a llamarlo así, esa monitis. Y uno de los casos más preocupantes es el del propio Mystery. De hecho, fijaos, hace una semana recibí un email de un chico con el que hice un par de sesiones con él, comentándome una experiencia que había tenido de un conocido que él tenía, o una persona que él conocía de por ahí, que había llegado a tener comportamientos de suicidio por obsesionarse con una chica. Y él me dijo en el email que consiguió hablar con él, porque hubo una especie de follón, que no viene al caso que entre aquí en detalle, pero consiguió estar con él y hablar con él y le dijo algo como que se centrara en sí mismo, que se olvidara de esto, que al final hay más mujeres, un poco como, bueno, trató de darle la red pila a su manera y me comentaba en el email que realmente el contenido que ha podido escuchar de mí salva vidas y que se sintió bien del hecho de poder ayudar, entre comillas, a ese chico a superar esto. Porque fijaos, el caso de Mystery ya salía en el libro de The Game, ¿vale? El caso de Mystery teniendo tendencias suicidas por no poder conseguir a una chica al final. ¿Por qué? Por no entender qué clase de chica tiene enfrente y por querer, por narices, acoplar esa relación a tu idealización de la misma. No sé si me explico con esto, pero la idea es que en lugar de primero entender qué tipo de persona tiene enfrente y luego aceptar que sea como es y que a lo mejor no puede ser como tú quieres que sea porque ella es diferente, o que no puede ser como tú tienes idealizado que sea porque ese idealismo no existe, en lugar de entender esto, si directamente nos centramos en la parte técnica sin cambiar esa mentalidad, esto es lo que puede resultar un problema. Al final tenemos que entender que las habilidades de seducción son herramientas y son muy útiles, pero si no adoptamos una mentalidad de masculinidad positiva, no vamos realmente, como decía antes, a convertirnos en hombres, sino vamos a convertirnos en niños con dinamita, y eso es peligroso. Al final, cuando uno tiene una mentalidad más blue pill o una mentalidad más beta, lo primero que necesitas hacer es divorciarte de todo ese conjunto de creencias, digamos, psicológicas o sociales que te han estado metiendo o con las que te han estado programando desde pequeño. Tienes que desaprender todo ese tipo de idealizaciones con los que tú has estado condicionado. Tienes que aceptar sobre todo la realidad tal y como es y empezar a ver lo positivo de la realidad tal y como es. Porque si a una persona con una mentalidad equivocada le estás dando este conjunto o aprende este conjunto de herramientas, por así decirlo, antes de que realmente haya reparado esto, lo único que puede conseguir es condenarse a una relación desastrosa. Este es realmente el peligro del que hablaba al inicio del episodio, del que quería comentaros, y es realmente todos los que estéis escuchando el podcast o estéis aprendiendo seducción de alguna manera, tomaos realmente el tiempo en entender cómo funciona la naturaleza de la mujer, en aceptar que sea así, que no tiene nada de malo, y en desaprender todo ese idealismo del que probablemente con el que probablemente vienes condicionado. Porque si no, lo único que va a ocurrir es que conseguirás resultados, encontrarás nuevas mujeres con las que vas a acabar queriendo tener esa relación ideal que tú piensas que debe de ser, sin aceptar realmente cómo es la realidad, ¿no? Y por eso también quería hablaros, y con esto ya terminaba el episodio, de la importancia de esos batacazos para desenchufarnos, porque al final, claro, hablo por mí mismo, ¿no? Cuando yo decía que había aprendido este conjunto, estaba empezando a aprender esto de la seducción, y encontré una chica que me gustó un poco más, que automáticamente desarrolló una monitis. Esto, como en los ejemplos que te he puesto antes, de tanto de la persona esta que me escribía el email, como de Mystery y demás, puede llegar a ser bastante peligroso, como hemos podido ver, que hay casos concretos de estos reales, ¿no? De hecho, hace nada, como decía, me escribían un email comentándome una situación parecida. Puede llegar a ser peligroso, pero si no llegamos a ese extremo, el hecho de que, forma parte también del proceso, ¿no? El hecho de que aprenda esto, obtenga una monitis y te vaya mal en esa relación, realmente mal, y tenga un batacazo fuerte, es lo que te va a hacer desenchufarte más rápido de esa Matrix. O sea, es necesario que nos vaya mal, es necesario que tengamos errores con mujeres o que nos vayan mal o que fracasen relaciones para que realmente podamos empezar a ver la realidad. Porque por mucho que... O sea, si tú realmente tienes integrado que la realidad es de la forma en la que tú piensas o tienes todavía esa mentalidad blue pill que no has terminado de eliminar del todo,
por mucho que yo te lo diga y te lo repita en el episodio, o te lo diga a lo largo de los podcasts, o te lo digan tus amigos, hasta que no llega un acontecimiento en tu vida que te lo lanza a la cara y te lo demuestra con pelos y señales, hasta que no llega ese acontecimiento realmente no empiezas a verlo. De hecho, por contaros también otra pequeña anécdota, ya que muchos me preguntabais a veces por anécdotas mías, una de las relaciones que tuve hace ya bastantes años, precisamente estaba en una situación tan cómoda y estaba todo bien, que empecé a pensar que me estaba estancando y que necesitaba de alguna manera algún batacazo, algún fracaso para poder mejorar. Y efectivamente, al cabo del tiempo, sí que no fue un batacazo como los que estamos acostumbrados a recibir, pero simplemente siguiendo este proceso de analizar realmente la persona que tienes enfrente y preguntarte continuamente si esa es la chica con la que tú quieres compartir ciertas cosas de tu vida, empecé a darme cuenta de que había cosas que no encajaban o que no cumplían del todo mis requisitos. Y por tanto, claro, la conclusión ¿cuál era? Pues ¿qué estás haciendo con una chica en tu vida que no está cumpliendo tus requisitos? O que, más que no está cumpliendo tus requisitos, que estás viendo que no interesa o que no resulta interesante para tus circunstancias. Fue entonces cuando decidí poner fin a esa relación. Y por supuesto, aunque penséis, bueno, pero si pusiste tu fin a la relación no es lo mismo que te dejen. Estoy de acuerdo. Pero no fue un proceso fácil. No fue una decisión sencilla y no fue agradable, por supuesto. Pero claro, viéndolo ahora en retrospectiva, lo que sí que te puedo decir es que fue necesario. Fue necesario ese acontecimiento, aunque fui yo el que, digamos, decidió romper aquello, pero fue necesario para poder seguir mi crecimiento, para poder seguir mejorando y para poder seguir eliminando esa parte beta que quedaba de mí o esa parte blue pill que quedaba de mí. Y cada X tiempo, ya digo, o sea, si alguien que me esté escuchando está en una situación parecida, entiende que a lo mejor en este momento no comprendes por qué iba a ser una buena noticia el hecho de que hubiera un fracaso en una relación, ya sea por tu parte o por la suya. Pero es positivo porque son esos pequeños fracasos, entre comillas, siempre que no sean un extremo, como comentaba antes, los que más te van a ayudar a empezar a ver la realidad como tal y a darle una oportunidad a tomarte el tiempo necesario para integrar esto y aceptar que la realidad es como es. Y punto. Al final, como dije en el último taller que hice en el último taller online que hice de Cero Relación, la seducción se dice siempre que es un juego, y es cierto, es un juego, pero es un juego de mindset, es un juego de mentalidad más que de otra cosa. Y aquí, y en esto que estoy diciendo se comprueba, es un juego de realmente aprender a controlar tu mente, aprender a controlar tus emociones y aprender a aceptar las cosas como son. Que estés con una chica y ves que no te interesa porque realmente estás analizándola, primero analizándola, que eso, analizarla es un factor importante, ¿no? Pero una vez que lo aprendes a hacer, estás analizando y ves que no cumple esos requisitos, que no interesa, lo primero que va a querer tu mente, sobre todo si esa chica te gusta, es querer acoplar de alguna forma a esa chica en tu vida y pasar por alto o pensar que puede cambiar o que tú puedes hacerla cambiar de alguna manera. Y eso es justo lo contrario a aceptar, eso es resistir. Hay que luchar por tener una visión bastante más objetiva de este tipo de cosas. Cuando ves que la chica no tiene esos requisitos que busca, realmente acepta que ella es como es, está genial que sea así, no hay ningún tipo de problema en eso, cada uno es como es, pero no trates de acoplar a tu vida o trates de acoplarla en esa idealización cuando realmente tú ya sabes que no va a funcionar. Por eso digo que al final esto es un juego de mindset y de control emocional y de control de la mente. Así que para recapitular lo que hemos visto, lo que trataba de comentar en este episodio son dos cosas, y en lo primero, cuidado con aprender seducción sin realmente entender cómo funciona la naturaleza de la mujer, integrar y aceptar eso. Cuidado con aprender directamente las técnicas porque al final va a ocurrir lo mismo. Encuentras a una chica que te hace caso y acabas tratando de forzar más que de forzar, acabas tratando de acoplar de alguna manera ese idealismo que tú tienes en ella y al final eso está abocado al fracaso. Por otro lado, estos fracasos son positivos, siempre que no vayamos a un extremo, pero estos fracasos son positivos porque son los ingredientes, digamos, que van a hacer que rápidamente te desenchufes de esa matriz y que rápidamente elimines esa mentalidad más blue pill. Así que bueno, espero que este episodio te haya aportado valor. Suscríbete al podcast si aún no estás suscrito y deja tu like o déjate las estrellitas estas en Spotify si consideras que este contenido realmente te aporta. Dicho esto, nos vemos en el siguiente episodio. Un fuerte abrazo.